aquí. Entonces, quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva clase de Introducción a la Relatividad General en la realización del semestre de primavera del 2021. Y hoy día, entonces, vamos a seguir con nuestra construcción del formalismo matemático de la relatividad general, y les insisto, por favor, hagan preguntas, no se guarden dudas. Y nosotros lo que hicimos la clase pasada fue definir una nueva derivada, una derivada covariante, y se llama derivada covariante porque transforma de la misma manera como transforma el objeto al que se le aplica. Por eso se llama covariante. Y para definir la derivada covariante tuvimos que introducir una nueva cantidad geométrica que se llama la conexión afín, y la conexión afín transforma de una manera muy rara, transforma como si fuese un tensor pero con un pedacito agregado. Entonces la conexión afín no es un tensor, es una conexión, ¿ya? De hecho, todas las cosas que transforman de esta manera, que transforman como un tensor más un agregado, o sea que tienen una transformación inhomogénea, son conexiones. ¿Y cuál es el significado de la conexión afín? Bueno, nosotros dijimos que cuando estamos haciendo una derivada, en realidad estamos comparando cosas, estamos comparando objetos definidos en puntos diferentes. Y en el caso de vectores en un espacio curvo, el asunto es dramático porque no solamente estoy comparando vectores en puntos diferentes, cosa que en rigor yo no sé hacer, ni siquiera en el plano. En el plano, si yo tengo dos vectores, tengo que trasladar uno de ellos hasta el otro para que tengan el mismo origen, y ahí los puedo comparar. Entonces, pero en un espacio curvo, ni siquiera el problema sea que yo tengo los vectores en puntos distintos, sino que los vectores viven en espacios vectoriales distintos. Entonces yo tengo que tener una regla para poder transportar paralelamente mi vector, o sea, una regla que corrija el hecho de que los dos vectores están en puntos distintos, pero que también corrija el hecho de que están en espacios vectoriales distintos. Y eso es lo que hace la conexión afín. La conexión afín me da una regla para transportar paralelamente un vector de E2 hasta E1, o sea, me permite definir en E1 un vector que va a representar al vector que yo tenía en X2, en este espacio E2. Voy a tener un transporte paralelo y ahí voy a poder comparar, y por eso es que la derivada covariante me queda bien definida. Cuando yo estaba haciendo la derivada parcial de un vector, en realidad estaba comparando peras y manzanas, estaba comparando vectores en puntos diferentes y en espacios diferentes. Eso no tenía ninguna forma de funcionar. Entonces, ese es el significado de la conexión afín. La conexión afín me permite, si ustedes quieren, corregir el defecto que tiene la derivada parcial de estar comparando cosas en lugares distintos y en espacios distintos. Y de esa manera me permite definir un transporte paralelo. ¿Preguntas acerca de la conexión afín? ¿Está claro lo que significa?
Yo tengo una pequeña pregunta, profe, pero más que nada para fijar ideas. ¿Esta conexión al fin funciona como una transformación entre espacios vectoriales, por decirlo de alguna forma? De alguna forma sí, de alguna forma sí. O sea, te da una regla de cómo comparar cosas aquí con cosas con cosas acá. De alguna manera es una transformación entre espacios, sí. Sí. Porque claro, porque te permite asignar vectores de un espacio a otro. Exacto. En fin. Ahora, hacia la última parte de la clase anterior, nosotros vimos este ejemplo en que traslado que si yo traslado un vector en un circuito cerrado formado por geodésicas en un espacio curvo, al final yo llego con un vector que en general es distinto al vector con el que yo partí. Y eso delata la presencia de curvatura en la variedad, en ese espacio. Hoy día lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es, bueno, yo aquí hablé de geodésicas, pero no he definido propiamente lo que son geodésicas, entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a encontrar una ecuación que nos va a permitir eh, determinar geodésicas y luego vamos a cuantificar este procedimiento que mostré aquí para definir rigurosamente la curvatura en un espacio, en una variedad. ¿Ok? Ya. Entonces supongamos que tengo una variedad y en una variedad yo tengo una curva parametrizada por una cantidad que voy a llamar tau. Entonces tengo una curva aquí, una curva. ¿No? Dado tau, tengo un punto. Eso me define una curva en la variedad. Entonces, a esta curva yo puedo definir vectores tangentes a la curva. ¿Y cómo son los vectores tangentes a la curva? Ustedes ya saben eso, ustedes lo aprendieron en Mate 1 probablemente. Son las derivadas de la curva. Aquí yo tomo la derivada de la curva con respecto al parámetro y eso me define vectores y son vectores tangentes a la curva. Ahora, noten que esta derivada está bien definida. ¿Por qué? Porque yo estoy derivando con respecto al parámetro de la curva. ¿Ya? No estoy derivando con respecto a coordenadas y todo eso. Entonces, esto es, así es que esta derivada está bien definida y por lo tanto este vector está bien definida y este es el vector tangente. Ustedes dirán, pero esto es como la cuadrivelocidad en relatividad especial. Exactamente, esto es la cuadrivelocidad. Así es que en cada punto de la curva estamos colocando la cuadrivelocidad. Fantástico, súper interesante. Ahora yo voy a estar interesado en curvas que sean autoparalelas. ¿Qué significa que sean autos paralelas? Lo que voy a pedir es que el vector tangente no cambie, entre comillas,
cuando yo me traslado en la curva. O sea, cuando yo traslado paralelamente el vector tangente en la curva, en realidad no cambie. Eso significa que sea autoparalelo. Eso es lo que ocurre en la recta. En la recta, por ejemplo, en una recta, en el plano, créanme que eso es una recta. De hecho, yo no sé si puedo dibujar rectas aquí. Mira qué linda la recta, eso es, claro. De hecho, en las rectas, tomo un punto aquí. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Ya, ahí. Y tomo un puntito aquí. Y la tangente en realidad va a ir en la propia recta. Y todas las tangentes van a ser paralelas unas de otras. Entonces, eso le voy a pedir yo a las curvas que hagamos. Voy a generalizar las rectas. Entonces, la recta en el plano es una curva autoparalela porque los vectores tangentes en cualquier punto son paralelos a los vectores tangentes en cualquier otro punto. ¿Ya? El vector tangente se mantiene paralelo a sí mismo a lo largo de toda la curva. Entonces, voy a generalizar este concepto para tratar de encontrar las curvas más parecidas a una recta en la variedad, en mi espacio curvo. ¿Me doy a entender? ¿Mm? Ok. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a pedir que los vectores tangentes en cada punto de las curvas sean paralelos entre sí. Es claro que en un espacio plano esta curva correspondería a una recta, como se los acabo de mostrar. Esta condición de autoparalelismo significa que la derivada covariante en la dirección del vector tangente tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la derivada covariante lo que va a hacer es comparar el vector u, el vector tangente, con el vector tangente un poquito más allá. Los va a comparar. Y esa comparación yo la voy a proyectar a mi vector tangente y la condición de que sea autoparalelo es que esta proyección sea igual a cero. Esa es la condición. Entonces hagámoslo. Hagámoslo. El vector tangente no es otra cosa sino dx a d tau. Y aquí yo coloqué la derivada covariante de u, que es dx a d tau. Entonces, esta ecuación desarrollada es esto de aquí. Pero si ustedes se fijan, esto de aquí, si usamos la regla de la cadena, es exactamente el operador derivada con respecto a tau. O sea, vamos a la pizarra. Yo creo que esto es trivial, pero dx mu a de tau, dx de
mu es dx mu de tau, ese es un tau, de a dx mu. Y eso, usando la regla de la cadena, es simplemente de a de tau. Fantástico. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir eso por dA de tau, por el operador diferencial de tau. Y me va a quedar esta ecuación. Entonces, las curvas que satisfagan esta ecuación con las derivadas, con las conexiones afines aquí, son curvas autoparalelas de la variedad. Las curvas que satisfagan esta ecuación son las curvas autoparalelas de la variedad. Ahora bien, si además en la variedad, en el espacio, yo tuviera una métrica, y más adelante vamos a hablar de métricas, las curvas autoparalelas coinciden con las curvas que, por ejemplo, minimizan la distancia entre dos puntos. Y esas curvas se llaman geodésicas. Por lo tanto, esta ecuación de aquí va a tener un nombre especial. Esta ecuación se llama la ecuación de las geodésicas. Entonces, lo que hemos aprendido es que si yo tengo una conexión afín, puedo determinar cuáles son las geodésicas de la variedad. ¿Okay? Las curvas más parecidas a una recta en la variedad. Ahora, esto del punto de vista matemático. Del punto de vista físico, esto tiene mucha discusión que se puede hacer. Tiene mucho contenido. Veamos. La ecuación de las geodésicas es esto de aquí. Supongamos que estamos en un plano con coordenadas cartesianas. Entonces, en un plano con coordenadas cartesianas, ¿cómo es que se llaman? Las conexiones, las componentes de la conexión afín son todas cero. Así es que la ecuación de la geodésica me queda igual cero. O sea, en el plano yo tendría que la segunda derivada de x sería 0 y que la segunda derivada de y es 0. Y esto evidentemente me dice que x es igual, qué sé yo, a t más b, y esto me dice que y es igual a ct más d. ¿Ok? ¿Y eso qué representa? Bueno, eso es la ecuación
paramétrica de una recta. Yo podría, por ejemplo, despejar t aquí, sustituirlo en esta ecuación y me va a quedar y igual alguna cosa por x más alguna cosa. Entonces, esto es la ecuación de una recta. Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico, ¿qué me dice? Esto me dice que la aceleración es cero. Y nosotros sabemos que las partículas sobre las que no hay una fuerza neta sobre ella, se mueven en líneas rectas porque tienen aceleración total igual a cero. Ok. Por lo tanto, esto de aquí me dice que en un espacio-tiempo curvo, las partículas que sobre las cuales no hayan fuerzas no gravitacionales sobre ella, o sea, una partícula en caída libre, se va a mover en una geodésica. Esto es la ecuación de la geodésica es la generalización del principio de inercia en mecánica newtoniana. La ecuación de la geodésica es la generalización de decir que la aceleración es igual a cero. Si ustedes quieren, en este caso va a haber una aceleración, pero la aceleración es puramente gravitacional. Entonces, las partículas en caída libre, aquellas sobre las que no se ejerce una fuerza no gravitacional neta, se van a mover por curvas geodésicas. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Ok. Dime. Profe, ¿Sí? ¿no, no tiene como un ejemplo de cómo se vería eso en, no sé, pues, en un espacio curvo? Así así como un ejemplo facilito para entender cómo se verían las ecuaciones de X y Y. Ya. Lo vamos a hacer un poco más adelante, porque cuando introduzcamos métrica, va a ser más fácil. Nosotros vamos a ver, esto es un asunto importante. Las conexiones afines son independientes de métricas, pero es muy difícil tener intuición acerca de cuál es la conexión afín de una esfera, por ejemplo, una esfera. De hecho, yo en una variedad podría colocar la conexión afín que me plazca. Sin embargo, cuando una variedad tiene una métrica, es posible escoger una conexión afín, que se llama conexión de Levi-Civita, que puede ser obtenida a partir de la métrica. Y la métrica de una variedad es algo en lo que uno tiene mucho más intuición. Entonces, más adelante, nosotros vamos a ver cómo relacionar esa conexión afín especial, la conexión de Levi-Civita, con la métrica. Y ahí, dada una métrica, vamos a obtener la conexión de Levi-Civita y vamos a poder dar ejemplos de lo que sucede aquí. ¿Ok? Ok, gracias. Ya. Profe, ¿Sí? sí, igual mandé ¿cómo se llama? Un video que yo encuentro súper bueno en el chat, que es sobre la geodésica. Y no sé, para el que no visualiza mucho el tema. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es muy, muy bueno. Muchas gracias. Entonces vamos a... acabo de... ¿cómo es que se llama? Guardar el chat. Sugiero que los hagan lo mismo.
Los demás, en todo caso, voy a enviar el link del video en un email para que todos lo tengan y puedan verlo. Muchas gracias. Ya. ¿Por qué estoy dando tanta importancia a la conexión afín? La importancia que le estoy dando tiene dos motivos. Una es porque yo quiero que ustedes hagan esta distinción conceptual de que es posible tener conexiones afín y hablar de ellas, y hablar de curvas autoparalelas, incluso antes de hablar de métricas. No necesitamos métricas para nada de esto. Para definir paralelismo, para definir curvas autoparalelas, por lo tanto es la geodésica. No necesitamos nada más que una conexión afín. Y además, porque con algunos colegas de la universidad, yo estoy trabajando también, estoy estudiando teorías en que la variable, teorías de gravitación, en que la variable fundamental es la conexión afín y no la métrica. Entonces le tengo un gustillo especial. Ok. Pero déjenme seguir avanzando un poquito. Y vamos a usar esta idea de el transporte paralelo, la misma idea que usamos aquí, para definir rigurosamente la curvatura. Entonces, para eso vamos a suponer que en una variedad yo puedo construir este rombo o esta figura aquí, infinitesimal, ¿eh? O sea, la distancia de A, o sea, entre A y D están separados por una distancia de X, A y B por DI, esas son cantidades infinitesimales. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es trasladar un objeto, un vector, por este circuito cerrado. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a expresar matemáticamente la idea de trasladar? Entonces vamos a empezar pensando cómo trasladaríamos una función. Y aprovechando de que este rombo es infinitesimal, podemos usar un desarrollo de Taylor hasta primer orden, o si ustedes quieren podemos usar la definición de derivada para escribir esta relación. La función en el punto x más dx, o sea, por ejemplo, la función en d, va a ser igual a la función en x, por ejemplo, la función en a, más la derivada de la función con respecto a x por dx. Yo no sé si a los matemáticos les va a gustar esto, pero déjenme factorizar x y escribir esto de esta manera. Factoricé f de x, eso es lo que factoricé. Entonces, esto que está entre paréntesis es un operador diferencial y yo voy a tratarlo como el operador de traslaciones infinitesimales en el eje X. Eso es. Este es el operador de traslaciones infinitesimales en el eje X. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando yo lo aplico a una función f de x, lo que me da es el valor de la función en el punto x más de x.
¿Ok? Entonces yo voy a generalizar esto y voy a generalizarlo para espacios curvos, cambiando, en vez de tener aquí la derivada con respecto a x, que es una derivada que en espacios curvos no se comporta bien, al menos en caso de vectores y tensores, y lo voy a sustituir por derivadas covariantes. Entonces, un vector en A lo voy a trasladar hasta B aplicándole este operador diferencial. Entonces parto con un vector B, le aplico este operador diferencial y eso me lleva de A hasta B. Y eso es lo que quiero decir en esa ecuación. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Alguien perdido? ¿No? Ya, entonces ahora mi vector que estaba en A lo llevé a B y ahora el vector en B lo voy a trasladar a C. Para eso tengo que aplicarle el operador de traslación en el eje X, que es ese. Eso lo aplico al vector en B y obtengo el vector en C. Y lo voy a llamar V1 en C porque hice el traslado por aquí arriba, por ese camino de arriba. Y si desarrollo esto, o sea, si reemplazo esto acá, voy a obtener que V1C son estos dos operadores diferenciales aplicados a mi vector original. Hagamos lo mismo, o sea, traslademos el vector desde A hasta C, pero ahora siguiendo el camino de abajo. Ustedes van a darse cuenta que lo que tengo que hacer es primero trasladar en X y después en Y. O sea, cuando yo traslade el vector V hasta C por el camino de abajo, que voy a llamar camino 2, tengo primero que aplicar la traslación en X y luego en Y. Entonces ahora yo tomo este vector V1 y lo comparo con el vector V2. ¿Por qué los puedo comparar? Porque los dos están en el mismo punto. Yo ahora los puedo comparar. Y cuando los comparo, hago la resta entre los dos, lo que obtengo es esta expresión. O sea, me queda una expresión que es proporcional al conmutador entre la derivada covariante, la componente X de la derivada covariante y la componente Y de la derivada covariante. ¿Ok? Entonces, si las derivadas covariantes conmutan, los vectores son iguales. Si las derivadas covariantes no conmutan, los vectores V1 y V2 son distintos. Pero nosotros vimos en nuestro ejemplo que cuando yo traslado paralelamente un vector en un circuito cerrado y comparo los vectores finales y el inicial, los vectores son distintos cuando hay curvatura. Entonces, lo que he aprendido es que el conmutador de las derivadas covariantes me delatan la presencia de curvatura, ¿o no?
¿Ok? Entonces, este procedimiento es un procedimiento general para, para delatar la presencia de curvatura en la variedad. Entonces, voy a tener una definición. En una variedad donde la conexión afín es simétrica en sus índices covariantes, en los índices inferiores, y eso técnicamente se dice que es una variedad sin torsión, se define el tensor, este tensor de aquí, este tensor R de 4 índices, por la siguiente relación, esa relación de ahí. O sea, básicamente este tensor R es el conmutador de las derivadas covariantes. Este tensor R se llama tensor de Riemann o tensor de curvatura. De hecho, uno a veces de cariño le dice el Riemann. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿qué ¿Sí? significa que la conexión sea simétrica en sus índices covariantes? Ya. Eso quiere decir que si yo tengo mu, nu, lambda, eso es lo mismo que o sea, fíjate en esto, en estos índices de aquí. Yo los puedo dar vuelta, los puedo permutar y me sale lo mismo. Sí, pero como cuando dice eso de que sea una variedad sin torsión, como, ¿qué significa como geométricamente? Ah, geométricamente, Intuitivamente, ya. sí. Cuando tú tienes una conexión afín que no cumple esta relación, entonces tú no puedes construir este paralelogramo. ¿Por qué? Porque el paralelogramo no se te cierra aquí en C. ¿Por qué? Porque en ese caso tu espacio no solamente tiene curvatura, no solamente está curvado, sino que también está torcido. Torcido como una escalera en caracol. Ya entiendo, entiendo. ¿Ya? Entonces, el rombo o el paralelogramo te quedaría, qué sé yo soy muy malo dibujando, ustedes ya se han dado cuenta, pero no han dado cuenta. Me queda así, con un punto arriba del otro, digamos. No se me cierra. No se me cierra. Entonces, espacios, tiempos donde ocurre eso, se dice que tienen torsión. Ahora, justamente las teorías de gravitación que yo estoy estudiando con otros colegas, sin ser yo especialista en gravitación, yo lo veo desde el punto de vista de la física de partículas, que es mi especialidad, a nosotros nos interesan justamente espacios-tiempos con torsión. Pero en relatividad general no hay torsión. Así es que por el momento nos vamos a olvidar de la torsión. En realidad, este comentario aquí, mencionando la torsión, es casi un intento de pervertir a mentes juveniles, digamos.
Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Profe, ¿Sí? no estoy seguro de si he visto el conmutador antes, pero es exactamente lo que salía ahí, o sea, es como multiplicar el primero por el segundo y restarle. Exactamente. El conmutador, gracias por preguntar eso. De hecho, este era el típico, las típicas cosas que a mí me confundían. En el caso de las derivadas, de las derivadas covariantes, el conmutador aplicado a un vector, digamos, es justamente eso. Es de mu de nu menos de nu. Bien, eso es. Eso es. Esto de los conmutadores viene de las matrices, ¿no? Sean A y B matrices. Entonces uno define el conmutador de A y B como A por B menos B por A. Eso es el conmutador. ¿No? Entonces esto de aquí se llama el conmutador. Gracias, profe. Estaba pensando que Doofenshmirtz lo hubiese llamado algo así como conmutadator, alguna cosa así, ¿no? Sí, yo también veía Phineas y Ferb hace un tiempo atrás. El conmutador. Exactamente. Una cosa así. Ya. Ahora, ustedes pueden ver que la derivada covariante, vamos a volver atrás a la derivada covariante. La derivada covariante tiene en su seno la conexión afín que aparece ahí. Las derivadas parciales conmutan, siempre conmutan. Entonces, la parte de no conmutación de las derivadas covariantes obligatoriamente va a venir de la conexión afín. Así es que no es de extrañar que el tensor de Riemann se puede escribir en términos de la conexión afín. Y efectivamente, si ustedes sustituyen las derivadas covariantes por su definición y hacen este conmutador, ustedes van a encontrar que el tensor de Riemann se puede escribir de esta manera. Ajá. Y adivinen, eso es el ejercicio 3.2, que es parte de la tarea de ustedes, de la primera tarea. Hagan ese ejercicio entonces. Entonces, a partir de esta definición, coloquen las derivadas covariantes, hagan los cálculos y obtengan esto de aquí. Es muy fácil de hacer, es directo. Es directo. Lo único que tienen que hacer es probablemente renombrar algunos índices mudos, algunos índices que están sumados, eso siempre los pueden renombrar, y tienen que suponer que ustedes pueden permutar los índices inferiores de la conexión afín. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, si ustedes conocieran la conexión afín de una variedad, ustedes podrían determinar el tensor de curvatura de esa variedad.
podrían saber todos los detalles de la curvatura. Si todas las componentes del tensor de curvatura son 0, entonces la variedad es plana, no tiene curvatura. ¿Ok? Preguntas antes de ir a la métrica. ¿No? Ya. Entonces, vamos ahora a cambiar un poquito de tema y vamos a empezar a hablar de la métrica, que al final va a ser la cantidad fundamental en relatividad general. En la relatividad general, el nombre del juego es encuentre la métrica. Ese es el nombre del juego. Ya. Entonces nosotros lo que vimos hasta ahora es que con la conexión afín podemos definir conceptos importantes como el paralelismo y la curvatura. Pero hay otra cosa, hay otras estructuras geométricas que yo necesito. Porque yo ahora quiero poder medir distancias y poder medir ángulos. Eso no lo puedo hacer con la conexión. Para eso necesito otra estructura geométrica que voy a llamar la métrica. Ahora, para entender de qué se trata, vamos a suponer que en cada punto de la variedad, rigurosamente hablando en el espacio tangente a cada punto de la gravedad, de la variedad, en el espacio tangente a cada punto de la variedad, yo puedo definir una base de vectores, no necesariamente ortonormales, pero puedo colocar vectores definiendo un sistema de coordenadas si ustedes quieren. A esa base los voy a llamar E mu, con el índice abajo, con el índice 40. Y en realidad depende del punto, porque en general en una variedad curva, yo voy a tener que definir distintos vectores en distintos puntos. Claro, porque los espacios vectoriales son distintos en cada punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un plano cartesiano, nosotros definimos los vectores unitarios X e Y, y esos corresponden a lo que yo estoy llamando E1 y E2. Pero en el mismo plano, si usamos coordenadas polares, podemos definir E1 como el vector unitario en la dirección radial, y E2 lo puedo definir como R veces el vector unitario en la dirección angular. ¿Okay? En la superficie de una esfera, por ejemplo, yo puedo tener estos vectores como los que definen mi sistema de coordenadas en cada punto de la superficie de la esfera. ¿Okay? ¿Me siguen? Ok. Ahora, si yo tengo estos vectores, yo puedo definir un elemento de línea. ¿Y cómo defino el elemento de línea? Bueno, es la suma. Acuérdense que aquí hay una suma, hay un índice repetido, estamos usando convención de Einstein, aquí hay una suma implícita, es la suma vectorial de cuánto yo me desplazo en cada eje. O sea, por ejemplo, aquí
yo me desplazo esta cantidad de x1 en el eje E1. Entonces eso me define este vectorcito en magenta. Yo me desplazo una cantidad de x2 en la dirección, en la dirección E2, y eso me da este vectorcito verde, y la suma vectorial de ellos me da el elemento de línea DS, el vectorcito total. Aquí yo lo hice en el plano porque ustedes saben mis limitaciones para dibujar son enormes, así es que lo hice en el plano, pero esto es una idea que se puede repetir en cualquier espacio. ¿Me siguen? ¿Preguntas? Ya. Entonces, ahora fíjense que este índice mu no representa las componentes del vector, sino que enumera a los vectores de mi base. Ok. Entonces, ejemplos de elementos de línea son en el plano con coordenadas cartesianas, tengo ese elemento de línea. En el plano en coordenadas polares, ese es mi elemento de línea. Y en una superficie esférica, ese es mi elemento de línea. Ahora bien, estos elementos de línea son vectorcitos y por lo tanto viven en el espacio tangente a cada punto en la variedad. Pero el espacio tangente es como Rn, es un espacio normal de los que yo conozco, es un espacio vectorial. Así es que en Rn, en ese espacio tangente, yo puedo definir un producto punto y puedo, por lo tanto, tomar el módulo al cuadrado, la norma al cuadrado de mi elemento de línea, que es esto de aquí. Ya eso lo llamo ds cuadrado. Y este es mi famoso intervalo. ¿Se acuerdan del intervalo que nosotros definimos en relatividad especial? Bueno, este es mi famoso intervalo. Y al producto punto entre los vectores de mi base, a eso yo lo llamo una métrica. Esa es la métrica. Entonces, fíjense que lo que la métrica hace es llevar a la variedad la noción de distancia que yo tengo en el espacio vectorial, en el espacio tangente. ¿Alguien perdido? Déjenme ver el chat. Sí. Ay. Parece que ya. ¿Nadie perdido? ¿Todo claro? ¿O todo demasiado confuso como para poder preguntar, digamos? Clarísimo. Ya. Ahora bien, estas cosas, estos de x mu y de x nu, son vectores. Por lo tanto, esto de aquí, para que esto transforme bien, para que esto sea escalar, esto obligatoriamente, la métrica obligatoriamente tiene que ser un tensor. De hecho, es un tensor. Entonces, eso es la métrica. La métrica es algo, fíjense que aquí no hemos usado para nada la conexión, no hemos usado para nada el concepto de paralelismo, esto es otra cosa.
La métrica traduce la noción de distancia que tienes en el espacio vectorial, la traduce a la variedad. Y en principio es independiente de la métrica. Pero en la vida real, en realidad yo quiero tener una métrica que sea compatible con la conexión afín. ¿Por qué? Porque yo con la métrica puedo definir cosas como volúmenes. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo formar algo parecido a un cubito. Acuérdense que estamos en espacios curvos, así es que voy a hacer todo esto curvo. Pero yo puedo aquí tener, aquí tengo distancias y puedo definir entonces un volumen. Puedo definir una cajita con un cierto volumen. Pero ahora yo quiero tomar esta cajita y quiero trasladarla en mi variedad y quiero trasladarla paralelamente. Yo no quiero que cuando traslade un volumen paralelamente el volumen cambie. Yo quiero que mi cajita se mantenga la cajita con el mismo volumen a medida que la traslado. Eso me va a obligar a que yo escoja una conexión afín, que es la que me permite hacer el traslado paralelo, que sea compatible con la métrica. ¿Por qué? Porque la métrica me permite calcular el volumen. La conexión me permite trasladarlo paralelamente. Yo tengo que ahora conectar estas dos cosas, hacerlas compatibles para que el volumen no me cambie mientras traslado la caja. ¿De acuerdo? Esa condición se llama condición de metricidad y la condición de metricidad se expresa exigiendo, esta es una exigencia que yo estoy haciendo, que la derivada covariante de la métrica sea igual a 0. Esta es una condición de metricidad y la coloco, no es obligatoria, la coloco simplemente para facilitar mi vida, para que las cajitas no se me deformen, no me cambien su volumen cuando yo las traslado paralelamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacar consecuencias de esta condición de metricidad y para eso la voy a escribir 3 veces de manera ligeramente distinta. Voy a escribirla así primero. La componente lambda de mi derivada covariante actuando sobre G mu nu. Eso es igual, bueno, a esto de aquí. Esto es la definición de derivada covariante actuando sobre un tensor con 2 índices covariantes. Esa es la definición y exijo que esto sea igual a 0. Ahora voy a escribir lo mismo de arriba, solo que he cambiado el nombre de los índices. Aquí está el índice mu, el nu, lambda mu. Lo único que he hecho es una permutación de los índices. Y aquí de nuevo está lo mismo, pero con los índices permutados. Así es que igual tiene que ser igual a 0. Y luego voy a considerar la siguiente permutación de los índices, pero con signo menos. Y aquí está. Lo único que he hecho es escribir esta ecuación 3 veces con el nombre de los índices distintos. Es lo único que he hecho. Y ahora voy a sumar estas 3 ecuaciones.
Entonces, fíjense que, como estoy suponiendo que no hay torsión, o sea que yo puedo, que la conexión afín es simétrica en sus índices de abajo, y la métrica evidentemente es simétrica en los índices de abajo también, eso creo que no lo dije, pero es evidentemente simétrica porque esto es simétrico, entonces esto obligatoriamente tiene que ser simétrico también en los índices. Entonces, considerando esas dos cosas, esas dos simetrías, vemos que este término de aquí, este término rojo, se cancela exactamente con este. Y este término en azul se cancela idénticamente con este otro término en azul. Mientras los términos en magenta se suman. Entonces, cuando yo sumo estas tres ecuaciones y exijo que la suma sea igual a 0, ¿no?, obtengo en realidad esta ecuación de aquí. Eso. Ahora bien, una de las condiciones de la métrica es que la métrica tiene que ser invertible. Y el inverso de la métrica uno lo denota de esta manera. Así es que si multiplico por el inverso de la métrica y divido por 2, obtengo esta ecuación. Y fíjense que esta es una ecuación muy especial, es súper cachilupi, porque me permite determinar la conexión afín a partir de la métrica. O sea, lo que yo he hecho es, exigiendo que la métrica y la conexión afín sean compatibles, lo que ha resultado es que yo he encontrado una conexión afín particular que puedo determinar a partir de la métrica. Esa conexión afín se llama conexión de Levi-Civita y es la conexión afín usada en relatividad general. Siempre se usa esta conexión afín. Entonces no tienen que preocuparse nunca más de la conexión afín. ¿Por qué? Porque en realidad la pueden obtener a partir de la métrica. La conexión afín también a veces se llama símbolos de Christoffel, pero eso. ¿Preguntas? ¿Los tengo todos muy confundidos? Yo tengo una duda, si es que puedes repetir como el porqué de que la métrica tiene que ser compatible con la derivada covariante, que eso no caché bien. Ya. Aquí tengo una caja, ¿no? Y yo quiero trasladar esta caja. Bueno, al trasladar en la caja, al trasladar la caja, yo tengo la convergencia de dos propiedades interesantes. Una es que la caja está caracterizada por un volumen y el volumen está determinado por la métrica. Porque para calcular volumen yo necesito multiplicar el largo de este lado, el largo de este lado y esa altura. Pero para medir distancias, yo necesito la métrica. La métrica me da la noción de distancia. Ahora bien, entonces el volumen de la caja está dado por la métrica. Por otro lado, si yo quiero trasladar la caja, el traslado de la caja
tiene que ver con la conexión. Pero yo quiero, eso es lo que a mí me gustaría, que cuando yo traslade la caja, el volumen no cambie. Porque imagínate que la caja, a medida que yo la traslado, empiece a deformarse. No da ninguna gracia. Quiero que el volumen se mantenga constante, porque si no se mantuviera constante, las cosas que están adentro podrían salirse de la caja cuando yo la traslado. No quiero que suceda eso. Ya. El traslado se da a través de la derivada covariante y el cálculo del volumen se da a través de la métrica. Entonces, eso quiere decir que yo voy a exigir que la métrica sea covariantemente constante, que la métrica no varíe bajo transportes paralelos para que el volumen de la caja se mantenga igual. ¿Ok? Y esa es la condición de metricidad, la condición de que la conexión afín, expresada a través de la derivada covariante, sea compatible con la métrica. Queda un poco más claro, ¿no? Sí, ahí queda más claro. Ya. Profe, ¿Sí? pero nosotros sabemos que eso es verdad para un espacio como súper euclidiano y como en el que vivimos, en el que yo puedo agarrar, o sea, como el que vemos, que yo puedo agarrar una caja y no me va a alterar el volumen. Pero a priori lo que usted dice, y con la métrica como clásica, nosotros sabemos que, claro, pues no se vería afectado, pero a priori, ¿por qué puede decir usted que, ¿cómo se llama? Que en este otro espacio que estamos al final describiendo va a pasar eso? Porque Es igual podría que, exacto, pero excelente pregunta, Jorge, porque en realidad yo no puedo afirmar que en un espacio curvo la caja no se vaya a deformar. Por lo tanto, yo le voy a pedir una exigencia adicional. Voy a pedir que no se deforme. Porque Ya. en un espacio general, con una conexión general y una métrica, en general los volúmenes se van a deformar. Ujú. Pero yo no Ya, pero quiero. entonces es como una especie de cosa que se asume y luego se observa. No es como una cosa que yo pueda fundamentar a priori. A ver, es una característica que yo le estoy pidiendo a la variedad en la que voy a trabajar. Yo quiero que tenga eso. La conexión afín y la métrica, en principio, son dos cosas independientes. No tienen por qué conversar, no tienen ni siquiera por qué gustarse. Ujú. Pero yo quiero que trabajen en equipo. Ya. En el fondo no quiero tener que determinar independientemente una conexión y una métrica. Ya, pero es que por eso a priori yo podría construir, claro, pues, este espacio matemático y ¿cómo se llama? Pedirle eso a mi, ¿cómo se llama? A mi espacio que estoy creando. Claro. Pero puede ser que al pedirle eso yo termine contradiciéndome con los experimentos, porque Bueno, quizás no es compatible. bueno, ¿Ya? ok. La consecuencia de pedir esta compatibilidad es la relatividad general. Y la relatividad general se comporta muy bien, satisface todos los Ya. experimentos gravitacionales hasta ahora. Claro, Entonces, pero por eso tendría que ser una cosa que yo asumo al crear mi, ¿cómo se llama? exacto, es una Cosa. presuposición. Claro, y después yo observo ¿cómo Exacto. se llama? Que debería estar bien porque, claro, pues, porque no se contradice un experimento. De hecho, hay gente que ha dicho
¿Y qué pasa si yo no exijo metricidad, condición de metricidad? ¿Eh? Y han estudiado teorías que son más generales que relatividad general, donde no se cumple la condición de metricidad. Ya, claro. Pero hasta el momento, teorías así no tienen ninguna ventaja observacional frente a relatividad general. Entonces, Ah, claro. Ya, sí se entiende. claro. Sí, sí se entiende. Ya. De hecho, lo que estamos haciendo en realidad es definir espacios riemannianos. Los espacios riemannianos no tienen torsión y además tienen condición de metricidad. Tú puedes obtener la conexión a partir de la métrica. Y esto va a ser muy, muy importante. ¿Ok? Pero se me acabó el tiempo, así es que dejamos esto por acá. Y el martes entonces vamos a seguir descubriendo las cosas bonitas de las geometrías no euclidianas, las geometrías riemannianas. ¿Ok? Y cualquier cosa que tengan, aprovechen el lunes que es feriado, aprovechen de repasar un poquito las cosas y el martes me preguntan. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense todos, tengan un buen fin de semana.